7:05 de la noche, acompañados de la voz precisamente de Silvio Rodríguez. Arrancamos esta hora precisamente de Amantes del Círculo Polar y como les comenté hace un momento, tenemos una gran invitada el día de hoy. Es la autora de Todo lo que sí fuimos. Estamos hablando de la escritora y abogada Laura Patrón, a quien tenemos acá en nuestro estudio. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Estamos muy contentos. Bienvenida. Ella llegó con toda la actitud, y sobre todo con un gran regalito, un gran tesoro para los amantes lectores. Estamos hablando precisamente de Todo lo que sí fuimos, que nos narra la historia, ¿no? De Lucía y Valeria, que pues digamos fue una historia que no comenzó muy bien, por decirlo así, venían con varias heridas, pero vea que este libro, más que una obra literaria, se define como una bitácora emocional. Sí. Sin embargo, yo quiero que sea precisamente Laura la que nos cuente cómo nace precisamente este hijo literario, Todo lo que sí fuimos. Vale, muchas gracias de antemano por la invitación. Es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche, con o sin mi voluntad. Aquí está un poquito amarrada la poquito. Tenemos un poquito secuestrado. Yo realmente elegí esa canción con la que iniciamos porque... Bueno, yo la puedo cantar, pero no lo voy a hacer. Ay. Porque realmente, literalmente como dice la canción, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví. De esa manera empiezo a escribir el libro, es como la idea principal. A veces no se escribe porque se tiene una historia, se escribe porque hay algo que insiste. Y sobre esto va la historia, es algo para quedarse. Todo lo que sí fuimos nació de ahí, una urgencia, no de un plan. Dos cosas completamente distintas. No intenta ser una novela, ni un libro con una estructura definida. En eso siempre he insistido. Además, me encanta la idea de saber cómo lo percibe cada lector. Simplemente un día las palabras empezaron a aparecer, una detrás de otra, como si ya estuvieran ahí y necesitaran salir. Y entendí que el libro no era un proyecto, era una forma de respirar. No lo escribí para explicar nada, sino para no irme, para quedarme, para dejar registro de lo que significa seguir viva mientras todo cambia. Oiga, Laura, qué bonito esto que usted trae, ¿no? Además, porque digamos que lograr llevar esa idea a un punto neutro de uno por qué decide escribir un libro no debe ser nada sencillo. No, total. No, debe tomar un tiempo de sentarse y decir, bueno, ¿por qué lo sacamos adelante? ¿Cómo fue ese proceso? Y yo quiero preguntarle un poco de esa experiencia. Digamos que usted nos decía ahorita fuera de micrófonos, fue sentarme en un momento y como que eso fluyó una inspiración. De acuerdo. Pero algo muy lindo que tiene este libro es un toque emocional, o sea, la idea también es que aquel que lo lea, ¿no? Se lleve algo. Cuéntenos un poco de ese proceso y también del proceso para el lector. Yo creo que esto que tú acabas de tocar es súper importante porque cada lector es libre de elegir la interpretación que le da un libro. Y eso lo digo como escritora y como lectora ávida que soy, las dos cosas. Pero realmente aquí hay un punto y es que si bien el subtítulo dice... Es una historia sobre quedarse, crecer y reconstruir el amor en voz alta. Esto no se refiere en exclusiva a una relación de pareja. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si bien Valeria, quien es la persona que personifica pues uno de los protagonistas, que dicho sea de paso está inspirado en mi esposa, aparece porque fue una puerta por la que yo decidí entrar. Pero no porque sea el centro de la historia. Y esto es súper importante. Porque si alguien se queda en esto, en realidad se pierde la historia. O sea, la historia es más que eso. El libro no es sobre Valeria, del mismo modo como hago una mención al TDAH, y esto de ninguna manera es una sinopsis de la autora. Eso de ninguna forma es así. Esa palabra también fue una elección narrativa. De hablar sobre esas sensibilidades que el mundo muchas veces interpreta como exceso o error. Entonces, realmente esto termina siendo el resultado de una extrema sensibilidad que de pronto posee la autora en medio de un ejercicio que comulgo entre el derecho, lo que trastoca la ética, la moral y todo lo que es este ejercicio social y emocional. Y esa sensibilidad te ha venido acompañando siempre, desde muy niña, porque Claro. Yo creo que cuando hablamos de sensibilidad, ¿no? Es como ese don con el que uno también nace. Claro. Poco. Es que esto tiene muchos toques, ¿no? Esto tiene un toque autobiográfico, pero también es una invitación a sensibilizarnos ante cosas ante la misma sensibilidad que muchas veces nos negamos. Yo diría que así de simple,
porque como yo lo pensaba aquel día que conversaba el tema, los escritores también inventamos verdades para que los demás las miren, las toquen y las reproduzcan. O sea, Sí. yo creo que esto no se trata ni de una confesión, sino de abrir una conversación. Al final de esto se trata. Y por supuesto es una sensibilidad que viene acompañándome toda una vida, porque de hecho ahí sí hay como unos datos autobiográficos, por supuesto propio de la narrativa de un escritor, va a estar acompañado de algunas cosas que no son tan estrictamente literales, pero por supuesto que la influencia viene de la propia historia. Por eso hablo que por supuesto la inspiración es totalmente autobiográfica. Claro, Laura, a mí me causa mucha curiosidad porque como lo decía Alejo al principio, pues usted es abogada, está especializada en la parte administrativa. Yo sí quiero saber en qué momento usted decide hacer este libro. Usted decía como no, fue en una sentada, ¿sí? que uno a veces, y sobre todo uno como abogado, uno se siente y se enrola y hace sus procesos. Pero esta vez no fue un proceso, esta vez fue un libro. Y quisiera también que nos hablara un poquito como cuál es como esa línea o ese hilo conductor, porque pues hablamos de una historia fragmentada, pero no sé qué tomas, o sea, qué temas tomamos, si solamente el amor o la vida cotidiana, o cuáles son los temas a grandes rasgos que vamos a encontrar dentro de su obra. Sí, bueno, realmente... como les contaba, aquí hay un tema narrativo, emocional, pero también hay prosa poética que me encanta y de hecho a partir de este libro he estado, digamos que metiéndome un poco más por la prosa poética, también porque la editora me ha llevado a eso, pero sí, el tema es que aquí yo creo que esto se trata de la vida misma. O sea, esto es un tema que a mí me cuesta mucho, y se lo contaba a Alan, como encasillarlo incluso en un género. Yo pudiera decirte es narrativa contemporánea, pero realmente no me gusta ni limitar el género, porque eso también limita a los lectores. Y yo no soy ese tipo de lector, ni mucho menos de escritor. Yo soy una persona que cree que uno debe leer lo que le llama la atención, y de repente es mi posición. Sí. Pero esto tiene temas sociales, esto tiene este tema de la reconstrucción, pero yo insisto, no desde una relación interpersonal, sino con uno mismo, y por eso el libro en algún momento incluso en la dedicatoria habla de esto somos nosotros, sí, pero no como la obligación de nadie de quedarse. Aquí hay elecciones diarias, aquí hay elecciones cotidianas, aquí no hay promesas eternas, aquí hay una libertad, una autonomía a partir de la cual tomamos unas decisiones y a partir de la cual vemos lo que la vida es, la vida de manera cotidiana. Claro. ¿Qué? Yo quisiera hacerte una pregunta ahí en ese sentido, Laura, y es que pues tú nos vas adelantando que esta obra tiene muchos episodios autobiográficos, ¿no? Sí. Tenemos un personaje que también, digamos, como que representa a tu esposa en la obra, y me gustaría saber cómo fue también esa elección de momentos, ¿no? ¿Por qué elegir esos momentos y cuáles son esos momentos que de pronto, muy desde lo íntimo, muy desde lo personal, pues decides también compartir con los lectores, y por qué razón esos momentos? Yo creo que realmente no hay una razón. Así como se los dije al inicio de la entrevista, yo realmente empecé a reconocer las palabras y a ponerlas en un papel. Esto no fue un tema de elección. Yo no sé si realmente los escritores eligen lo que escriben o la literatura nos elige a nosotros. Esto es, creo que de esta manera lo conversé en algún momento con la editora, y en eso me reafirmo. Yo no elegí las ideas me eligieron a mí, las ideas fueron tomando forma en mi cabeza, y luego cogí un computador y me senté a escribir, y de eso resultó un libro. ¡Fabuloso! Ay, pues, y ahora estoy acá. Y hay algo, me traías mucho a la mente una entrevista que tuvimos hace algunos meses con Mario Mendoza, y él nos decía que llega un punto, ¿no?, donde sus personajes son los que cobran vida, y me parecía muy, muy interesante, porque le preguntamos, bueno, hay un personaje que él es muy icónico que se llama Frank Molina, y él decía,
le preguntamos hasta cuándo va a acabar la vida de Frank Molina, y él decía hasta que Frank escoja, ¿no? Porque son los personajes, él decía, quienes van tomando esas riendas de su propia vida, y eso yo creo que pasa mucho cuando hablamos de la escritura. Pero tengo una pregunta allí, y es que habla de cartas no entregadas, y eso a mí me cautiva mucho, porque ¿de qué cartas estamos hablando? ¿Cómo fue eso? Yo creo que esto sí es como una reconstrucción de la mente de una persona. De hecho, el relato no es un relato lineal, y el otro día alguien hizo un ejercicio que me encantó, y fue que empezó a leer el libro por donde lo vio. Quiero leer este, y a mí me encantó la idea. De hecho, porque cuando yo no lo hice con esa intención, pero cuando luego lo veo el resultado, me doy cuenta de esta estructura coral que me encantó, porque son unas voces todas de una misma mente, pero con una personalidad distinta. Okay. Y entre eso está inmiscuido esto que tú comentas de las cartas no entregadas, que yo realmente creo que mi mente es como un laberinto, seguramente la de todos, pero algunos pues llegamos a escribirlo. Y en esto hay muchas ideas, hay muchas cosas, es como cuando tienes una conversación y luego dices, hubiera dicho esto. ¿Te pasa? Entonces, en ese ejercicio de cartas no entregadas, a veces puede ser incluso el resultado de algo que pasa al interior de una conversación, de una escena cotidiana. Esa respuesta a la pelea que quisimos dar, pero no la dimos. Sí, es real. Yo incluso hay uno que a mí me encanta, una parte donde hago mención incluso a un poema escrito a las calles de Bogotá. O sea, de repente todo surge de esa manera, son cosas que voy mirando, que van generando personificación en mi mente y que al final terminan en el papel. Pero de eso se trata el ejercicio. Al final todo es producto de tu imaginación. Ni siquiera las cosas que digo que pasa puede que hayan pasado de manera literal, pero en mi mente pasaron y por eso tienen validez, porque al final yo las escribí. Oiga, sí, ya está escrito, ya está en el papel, sí. Ahí empieza esto a cobrar mucha forma. Sí. Y hablando de todo un poco, pues bueno, este libro, como bien lo decíamos, tiene muchas herramientas, ¿no? Muchos puntos que lo van formando y consolidando, pero también una historia interesante detrás, que a mí me gusta un poquito el chisme, y quedé como interesada, porque tú nos dijiste, no fui yo la que mandó el libro a la editorial. ¿Cómo fue eso? Seguramente nos está escuchando y viendo la persona responsable. ¡Ay! Un saludito para la responsable. Sí, el tema es que yo realmente esto lo hago como un ejercicio terapéutico, y cuando resulta, yo siento que hay dos personajes supremamente importantes en el libro, que es por supuesto Valeria, o bien sea mi esposa, y Lucía, quien es mi hermana. Elena, perdón, Lucía es mi personaje. Yo se los envío las dos por correo electrónico, sí, incluso al tiempo, y les digo a una, pues esto es un regalo para ti, y a la siguiente, que es mi hermana, le digo, tú eres transversal en esta historia, y aunque el libro no hable directamente de ti o esté dirigido a ti, tú eres transversal. Lo siguiente a eso fue que mi hermana envió el libro a la editorial. Ay. Yo la voy a postular. Ese correo fue famosa. Yo la hago. ¿Y cómo te diste cuenta? Literal. No, ella me avisó. Muy querida. Después. Sí, muy querida. Se le abona. No, maravilloso. Y bueno, para todos los oyentes que seguramente están muy expectantes por esta obra, recordémosles que se llama Todo lo que sí fuimos, de la autora Laura Patrón Pérez, por acá lo pueden ver. Pero Laura, contémosle también a los oyentes en dónde pueden encontrarlo, cómo pueden contactarte de pronto, cuáles son tus redes sociales, pues para seguir moviendo, ¿no? La literatura colombiana acá en ese programa. Sí, bueno. El libro lo pueden encontrar en la editorial Ibáñez, bien sea en las sedes físicas o en la página web. Asimismo, pues aprovecho y les extiendo la invitación. El día viernes tenemos el lanzamiento del libro a las 5:30 en la sede de Soledad de la editorial Ibáñez. De Saquillo, ¿ah? Sí, ahí estaremos compartiéndonos, charlándonos, haciendo este ejercicio que pues termina siendo un anexo de escribir un libro. Sí. Claro. Mis redes sociales,
No te me las sé, pero ya te las doy. O sea que ya tenemos una gran invitación, ¿no? A las 5:30 de la tarde este viernes en esta casa editorial, ¿verdad? Ibáñez. La casa editorial Ibáñez. Y además, de pronto es muy interesante cuando uno puede sentarse con el autor y hacer preguntas, conversar, entender un poco más de cerca de qué trata, ¿no? Ese texto que tenemos en las manos. Sal. X es Laura Patrón P, Instagram Laura Patrón. Bueno, perfecto. Ahí está la invitación para todos los oyentes a seguir conociendo, pues, estas nuevas propuestas, ¿no? Las nuevas voces en la literatura colombiana, todo lo que sí fuimos. Y mientras tanto, nosotros seguimos conectados acá, a la verdadera alternativa de la radio.